Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicar filosóficamente un tema muy importante, los fundamentos filosóficos de la garantía constitucional del referéndum consultivo. Pero antes de iniciar con esta explicación, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros de mucho interés relacionados con el derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. Muy bien. El fundamento filosófico de la garantía constitucional del referéndum consultivo. ¿Qué es? Muy bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta los elementos de esta garantía para diferenciarlos de otros. Y para eso vamos a tomar como ejemplo la actual Constitución Política de la República de Guatemala. La actual Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 173 que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta del pueblo. Muy importante. Este artículo está regulando la garantía constitucional del referéndum consultivo, el cual no tenemos que confundirlo con el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es aquella garantía constitucional que establece de forma taxativa de que se puede consultar al pueblo la revocación de los mandatos de aquellas personas que ejercen función política por designación electoral. Ese es el referéndum revocatorio. Existen algunos países que tienen regulado esta garantía constitucional del referéndum revocatorio, pero tiene que estar taxativamente establecido y regulado en el propio texto constitucional. Por otro lado, tampoco tenemos que confundir el referéndum consultivo con la consulta popular. La consulta popular es un instrumento o un medio, una herramienta para reformas constitucionales. En la actual Constitución Política de la República de Guatemala, vemos que se encuentra regulado en el artículo 280 de la Constitución Política la figura de la consulta popular. En este caso, el procedimiento es el siguiente: aquellos artículos que forman parte o que son elementos de la parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala podrán ser sometidos a reformas constitucionales. En este caso, el Congreso de la República, por medio de decreto legislativo, tendrá que aprobar las reformas constitucionales y luego ser sometidas a consulta del pueblo para que el pueblo venga y ratifique estas reformas constitucionales. Este es un mecanismo para realizar una reforma de carácter constitucional. Sin embargo, estas dos figuras no tienen nada que ver con el referéndum consultivo regulado en el artículo 173 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece de forma categórica que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta del pueblo. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el referéndum consultivo es una garantía constitucional. Por ser una garantía constitucional, es un instrumento, es una herramienta de los ciudadanos del pueblo de Guatemala quien ejerce la soberanía y sobre todo la titularidad soberana de sus derechos fundamentales. La propia Constitución le da una herramienta para mantener un control de carácter político como único ente soberano en un Estado constitucional de derecho republicano y democrático. Pues ahora miremos cuáles son las decisiones políticas. Al hablar de decisiones políticas, nos referimos a aquellas situaciones que están relacionadas íntimamente con la estructura y el funcionamiento de la organización política del Estado. El Estado tiene una organización política. Aquí vamos a tener que hacer la diferencia entre la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática de la Constitución tenemos todos aquellos artículos referidos a valores ético-morales, a valores
elevados a la categoría de valores ético-jurídicos y que tienen insertos los derechos humanos, los derechos naturales inherentes a la persona humana y que se encuentran expresados como principios, como valores constitucionales, valores ético-jurídicos. Esos valores son muy importantes entenderlos porque esos valores tienen un contenido moral y por lo tanto no son taxativos, sino son categóricos, porque no implican un imperativo hipotético, sino que implican un imperativo categórico de carácter moral. Son mandatos universales que no tienen implícito un supuesto contingente condicional de hecho que se active para atraer aparejada una consecuencia sancionatoria de derechos. Son mandatos universales, son categóricos, contienen el deber en sí mismos y por lo tanto son mandatos universales. Los derechos humanos son valores axiológicos de carácter categórico. Pero, por otro lado, tenemos reglas jurídicas y tenemos principios políticos. Los principios jurídicos, las reglas jurídicas, sí son taxativas porque tienen la forma de imperativo hipotético. Pero cuando hablamos de los principios políticos tienen que ver con aquellos elementos relacionados con la estructura y el funcionamiento del Estado, la organización política del Estado. Principios, las decisiones políticas tienen que ver con esos principios políticos, con esos mandatos políticos. ¿Y cuáles son los principios políticos? El principio político es, por ejemplo, el principio republicano, el principio democrático, el principio representativo, el principio de separación de poderes, el principio de frenos y contrapesos. Esos principios son principios políticos, muy importante tomarlo en cuenta. Dentro de esos principios políticos también se encuentran otros que tienen que ver en la relación que tiene el Estado con otros estados, como el principio de no intervención extranjera, el principio de concordia y relación interestatal, el principio de comunidad internacional. Esos son principios de carácter político en el concierto de las naciones. Por eso vemos que el presidente de la República tiene dos funciones en el artículo 182 de la Constitución, como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Hay diferencias ahí. Como jefe de Estado ejerce una función política y como jefe de gobierno ejerce una función administrativa. Como jefe de gobierno es el funcionario de superior jerarquía de la administración pública centralizada, no de toda la administración pública, solo de la administración pública centralizada. Muy importante. Entonces, como jefe de gobierno ejerce funciones administrativas. Como jefe de Estado ejerce funciones políticas. Al hablar de funciones políticas, vemos la representación del Estado frente a otras naciones y la representación de la unidad nacional, es decir, aquellos elementos que están relacionados con la estructura y el funcionamiento político, no administrativo del Estado. Y eso es muy importante. Entonces, las decisiones políticas están relacionadas con aspectos que están vinculados, en primer lugar, con el organismo ejecutivo. En segundo lugar, con el organismo legislativo. También vemos en el organismo legislativo que tiene funciones políticas y tiene funciones administrativas. Vemos claramente en el artículo 165 de la Constitución las funciones políticas del organismo legislativo a través del Congreso de la República y las funciones administrativas en el artículo 171. Muy importante diferenciar. El Congreso de la República también tiene funciones políticas y funciones administrativas. El organismo ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, tiene funciones políticas y funciones administrativas. Pero el organismo judicial no tiene funciones políticas. El organismo judicial tiene funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Es el encargado de la jurisdicción del Estado y por lo tanto tiene funciones jurisdiccionales y funciones administrativas también. Por esa razón, cuando vemos en el artículo 173, vemos que solamente el presidente de la República, en Consejo de Ministros y el Congreso de la República pueden convocar al referéndum consultivo y no el organismo judicial. ¿Y por qué? Porque el organismo judicial no tiene funciones políticas. El organismo judicial solo tiene funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Hay una separación entre política y derecho y el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, su función es administrar justicia, es administrar el derecho, es decir, declarar el derecho en los casos concretos y por lo tanto el derecho separado de la política. El organismo judicial no tiene funciones políticas, sino funciones jurisdiccionales y por eso no aparecen los tres organismos de Estado con la facultad y la legitimidad de convocar un referéndum consultivo. ¿Por qué? Porque el organismo judicial no tiene funciones políticas, solo funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Sin embargo, sí aparece regulado y legitimado que el presidente del Congreso puedan convocar un referéndum consultivo, porque tienen funciones políticas y funciones administrativas. Pero
Cuando habla el artículo 173 de que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta del pueblo, nos estamos refiriendo entonces al aspecto puramente político, la función puramente política del presidente del Congreso, no a las funciones administrativas ni del Congreso de la República ni a las funciones administrativas del presidente. Decisiones políticas son aquellas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, es decir, en su categoría de jefe de Estado el presidente y en su categoría política el Congreso. Por ejemplo, el artículo 175 establece que el Congreso de la República es el encargado de muchas funciones de carácter político. Ahora, vemos una cuestión muy importante aquí y tenemos que entender lo siguiente. Hay principios políticos y hay decisiones políticas. Las decisiones políticas tienen que ver con esos principios políticos. Decidir políticamente, estamos hablando de decidir la estructura, el funcionamiento y la organización del Estado mismo. El Estado funciona a través de principios políticos. El principio republicano, democrático, separación de poderes, el principio de no intervención entre organismos de Estado, el principio de frenos y contrapesos, el principio de separación de poderes, son principios constitucionales que están debidamente consagrados en el texto constitucional. Dentro de esos principios hay decisiones políticas que no son trascendentales. Y las decisiones políticas que no son trascendentales son aquellas que tienen que ver con el funcionamiento puramente organizacional del Estado. Representar al Estado en otro país, en otro Estado, hay una decisión política que tomar en ese momento. Esa decisión política no es trascendente. Acreditar a los embajadores y a los cónsules de otros países es una función política, pero una función política que no es trascendente. Muy importante. También vemos otras funciones de carácter político que se encuentran tanto en el Congreso como en el organismo ejecutivo, pero que no son trascendentes, que tienen que ver con la estructura y la organización del propio Estado, que son decisiones políticas, pero no trascendentes. Cuando hablamos de trascendencia, la palabra trascendencia en el ámbito filosófico se encuentra enmarcada dentro del idealismo trascendental kantiano. Tenemos que recordar que el fundamento filosófico de la actual Constitución Política de la República de Guatemala es el idealismo trascendental kantiano. ¿Y qué es lo que nos dice el idealismo trascendental kantiano? Nos dice lo siguiente, que existen dos maneras de estudiar la realidad, la materia y las ideas. La materia se analiza a través de la lógica formal, la materia tangible se analiza a través de la lógica formal. Sin embargo, las ideas, como no son tangibles ni físicas, ni pueden ser perceptibles por los sentidos, no son sensitivas, no se pueden analizar con la lógica formal. Por lo tanto, hay que trascender la experiencia, experiencia fuera de la experiencia, trascender la experiencia. Al momento de trascender, estamos hablando de ideas, ideas políticas, ideas de carácter político. Las ideas de carácter político están relacionadas con esos principios políticos fundamentales. Por ejemplo, el republicanismo es una doctrina. La democracia representativa es una doctrina. La separación de poderes es una doctrina. La no interferencia entre organismos de Estado es una doctrina muy importante. La concordia con otros estados, la no intervención en asuntos de otros estados, el respeto a la soberanía de otros países y el respeto a la soberanía interna son doctrinas políticas. Estas doctrinas políticas son filosofía aplicada. Se refieren a ideas políticas relacionadas con filosofía aplicada. Vemos muy importante. Lo relacionado, por ejemplo, con la guerra justa o el pacifismo son ideas políticas. La no intervención militar son ideas políticas. Pero estas ideas políticas trascienden la experiencia, trascienden la pura experiencia cotidiana, son trascendentes. Al hablar entonces de decisiones políticas de especial trascendencia, nos estamos refiriendo a doctrinas políticas, a ideas políticas. Muy importante. En este caso, entonces, el referéndum consultivo, debidamente regulado en el artículo 173 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, se refiere a ideas políticas, se refiere a filosofía aplicada, ideas políticas, doctrinas políticas. Cuando tiene que consultarse al pueblo de Guatemala la interpretación o los alcances de los sentidos
interpretativos de las ideas políticas. Hay ideas políticas debidamente reguladas en la normativa constitucional, que son doctrinas políticas, principios políticos, ideas políticas, pero ¿cuáles son los alcances interpretativos del republicanismo? ¿Cuáles son los alcances interpretativos de la interrelación que tiene el Estado de Guatemala con otros estados? O, por ejemplo, ¿cuál será la interpretación de la normativa constitucional respecto a que el Estado de Guatemala permita o dé permiso que en su espacio aéreo transiten fuerzas militares aéreas de un país que quiere intervenir militarmente en otro país, por ejemplo? Eso tiene que ver con ideas políticas que tienen que ver con ideas políticas aplicadas en la relación interestatal del Estado. Son ideas políticas. El republicanismo, la democracia representativa, la no interferencia entre organismos de Estado, la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos son ideas políticas de especial trascendencia. La interpretación de carácter constitucional y que tiene que ver no con instituciones administrativas, no tiene que ver con organizaciones administrativas, no tiene que ver con cargos administrativos, no tiene que ver con nombramientos de instituciones o funciones administrativas de ningún órgano administrativo del Estado, porque para eso la propia Constitución separa las funciones políticas de las funciones administrativas. El referéndum consultivo tiene que ver con las decisiones políticas de especial trascendencia. Por ejemplo, cuando el Estado de Guatemala tiene que celebrar tratados internacionales que podrían propiciar la disminución de sus doctrinas republicanas, de sus doctrinas democráticas representativas o de sus doctrinas de interferencia, de la no interferencia entre organismos de Estado, cuando el Estado de Guatemala tiene que ratificar tratados internacionales que tienen que ver con el aspecto de la soberanía del Estado. Son doctrinas políticas, son decisiones políticas de especial trascendencia. Cuando el Estado tiene que declarar la guerra a otro Estado, vemos que son doctrinas políticas, por ejemplo, el casus belli, la guerra justa, la guerra de agresión, que obviamente no es permitida en los convenios internacionales, o la guerra de defensa, el casus belli, la guerra justa. Estaremos ante una guerra justa, por ejemplo, o cuando tiene que cederse el espacio soberano, por ejemplo, para la colocación de satélites o para permitir que sea instalada la nube de Google, por ejemplo, dentro del Estado de Guatemala. Esas son decisiones políticas de especial trascendencia. O, por ejemplo, modificar el dinero en efectivo por dinero electrónico, modificar el dinero en efectivo por moneda electrónica como el Bitcoin, por ejemplo. Es una decisión política de especial trascendencia porque implica una política monetaria de carácter trascendental, porque trasciende la simple experiencia de las cosas cotidianas que tienen que ver con las relaciones interpersonales del propio Estado. No, aquí tiene que ver con decisiones políticas de especial trascendencia que está relacionada con aspectos de filosofía aplicada, doctrinas políticas, ideas políticas. Tenemos los ejemplos. Modificar entonces la política monetaria, una transformación de política monetaria en efectivo por una política monetaria de carácter electrónico, por ejemplo. El establecimiento de la inteligencia artificial en la mano de obra es una decisión política de especial trascendencia, porque eso tiene que ver con un principio político de la humanización del trabajo como política laboral a nivel estatal, o políticas criminales, por ejemplo, una política criminal, la ratificación de un tratado internacional para ser parte de una fuerza de tarea internacional para combatir crímenes transnacionales. Eso implica también una decisión política de especial trascendencia. Todo lo que tiene que ver con decisiones políticas que trascienden las simples situaciones cotidianas y que tienen que ver con ideas y doctrinas políticas, como la declaración justa de la guerra o permitir el espacio aéreo para el tránsito de fuerzas aéreas militares que entran en guerra con otro Estado, la interferencia de la soberanía del Estado por medio de satélites, de inteligencia artificial u otras formas de manejo del ciberespacio. Todo esto son decisiones políticas de especial trascendencia, muy importante, pero también el manejo del subsuelo, el manejo de los recursos naturales. Son doctrinas políticas que tienen que ver con la racionalidad del uso de los recursos naturales no renovables del Estado. Esto también tiene que ser sometido a decisiones políticas de especial trascendencia, porque es filosofía política. La declaratoria de la guerra, la aprobación de los tratados de paz,
por ejemplo, son filosofía política aplicada, el cambio en las políticas monetarias, muy importante, son decisiones políticas de especial trascendencia. El, por ejemplo, permitir que la banca central pueda hacerle préstamos al Estado, nuevamente una decisión política de especial trascendencia. Muy importante, los sistemas políticos para elegir cortes, por ejemplo, pueden ser sometidos a decisiones políticas de especial trascendencia, porque aquí ya no son simplemente situaciones administrativas, sino que tiene que ver con un sistema político de conformación de un organismo de Estado. Por ejemplo, la decisión política, por ejemplo, de cambiar la forma de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque no tiene que ver con funciones administrativas, sino tiene que ver con el sistema político de designación, de la integración del Tribunal Constitucional Concentrado y Privativo, declaratoria de guerra, aprobación de tratados de paz, cambio de políticas monetarias, la permisión o la aprobación de tratados internacionales que tienen que ver con la cesión, la disminución o la erosión de la soberanía del Estado. Son situaciones que trascienden las simples cosas cotidianas y son decisiones políticas de especial trascendencia que tienen que ver con ideas políticas, con doctrinas políticas, con filosofía aplicada de acuerdo al espíritu, a la finalidad y al paradigma filosófico que inspira la actual constitución política de la República de Guatemala, que es el naturalismo racional práctico, inspirado en el idealismo trascendental kantiano, y de ahí el porqué de la utilización del término y del vocablo trascendencia. Esas son las decisiones políticas de especial trascendencia que forman parte de lo que debe estudiarse y analizarse en una garantía constitucional del referéndum consultivo. Y pues bien, con esto hemos terminado. Una explicación superficial, somera y con aspectos puramente generales de los fundamentos filosóficos de la garantía constitucional del referéndum consultivo. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones sobre estos temas y otros relacionados con filosofía del derecho, filosofía de la Constitución, derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.